Yo quiero que leamos Salmos 90, versículos 1 y 2, y lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y yo quiero que lo lea conmigo en voz alta. ¿Quiénes lo leen conmigo? A ver, leamos la palabra de Dios, declaremos la palabra de Dios. Dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Mire qué cita más poderosa, maravillosa. Amén. Fíjese que desde hace unas semanas atrás, el Señor empezó a hablar a mi corazón por medio de esta pregunta: ¿tienes casa o tienes hogar? Esto se me vino como un pensamiento. ¿Tienes casa o tienes hogar? Sinceramente nunca me había puesto a meditar en esto y nunca me había puesto a escudriñar la palabra específicamente para poder comprender qué es tener casa y tener hogar, porque hay veces hay cosas que nosotros decimos es muy lógico, entendemos cuál es la diferencia, pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, entonces crecemos en ese conocimiento de la palabra que es viva y que es eficaz. Y cuando empiezo a meditar en esta cita, inmediatamente el Señor me lleva a la primera semana del mes de noviembre del 2015. Fíjese cómo es el Señor de específico. A la primera semana del mes de noviembre del 2015. Porque el último día del 31 de octubre del 2015, que en realidad ese día era mi cumpleaños. Yo cumplo años el 31 de octubre. Y ese día mi mami partió a la presencia del Señor. Y Dios me llevó a pensar en eso y a meditar en esta situación. Y específicamente me lleva como de la mano de su espíritu a lo que me sucede inmediatamente después de la partida de mami. Yo recuerdo que a mi papi inmediatamente lo mando para la capital con mi primo, que es como mi hermano, para que mi papi no entrara a la casa, sino que cuando él regresara, yo ya tuviera todas sus cosas en mi casa. Y entonces me tocó que entrar. Y aquella casa, donde yo cada vez que entraba a esa casa, yo sentía el calor de hogar. Me acuerdo que cada vez que yo entraba, sentía el amor, sentía la ternura de mis padres hacia mi vida y hacia mi familia, hacia mis hijas. Yo creo que Michelle se acuerda cuando entraba ahí. Era como entrar a una fiesta, era como entrar a un lugar de gozo, a un lugar de armonía, a un lugar de paz. Yo me acuerdo que entraba, abrazaba a mi viejita e inmediatamente hermano Mario me iba a abrir ollas, ¿verdad? Usted lo vive porque usted tiene a su mami, ¿verdad? Y me iba a abrir ollas porque sabía que en algún lugar mi mami tenía una comida de esa que solo la mami de uno sabe hacer, ¿verdad? Con ese toque especial. Y entonces yo iba a picar, yo ni pedía permiso, era mi casa. Y ella se reía y se acercaba a mí, me ponía un platito y me decía: sírvase, mamá, coma. Luego me acuerdo que nos íbamos a la salita exterior, porque ellos tenían su sala y tenían una sala como en un jardincito que tenían. Y me iba y ya estaba ahí mi papi en su hamaca. Y miren, esos momentos para mí son un tesoro. Y esa casa para mí era una casa, yo siempre había visto la casa de mis papás como que brillaba, como que tenía vida, como una cosa maravillosa. Pero esa semana, después de que mi mami partió y yo entro, ahí me di cuenta. Y cómo es Dios de lindo, porque me lleva, después de que me hace que yo medite en esa pregunta:
tienes casa o tienes hogar, me lleva a ese momento, porque ahí fue por primera vez que yo sentí la diferencia de entrar a una casa y de entrar a un hogar. La casa ya no era la misma, ya no tenía ese sentir de hogar. ¿Por qué? Porque ya no estaba mami. Ya no estaba mami que le daba ese toque especial, y pues mi papi se había ido para Guate y sentí la casa tan vacía, y solo recuerdo que me derramé en llanto, lloré, porque yo dije, no puede ser que en un instante me cambió así la vida. Y decidí llevar a mi papi a vivir con nosotros para que él poco a poco fuera sintiendo que él también era parte de este nuevo hogar. Entonces, ¿tienes casa o tienes hogar? Mira el que tiene a la derecha. Mira el que tiene a la derecha. Y yo sé que mirándolo le estás preguntando, ¿tienes casa o tienes hogar? Porque la casa de mis padres ya no fue un hogar, solo fue una casa. Jamás volvió a sentirse igual, ya no se sintió con ese calor que esa casa tenía. Ahora, todos soñamos con construir una casa. Todos soñamos con construir una casa. Creo que las mujeres, al menos yo me acuerdo que desde que era joven, yo pensaba cómo iba a ser mi casa. Yo pensé que mi casa iba a ser más pequeña de como Dios me la dio, pero es exactamente el diseño que yo anhelaba tener de mi casa. Entonces, soñamos con cómo va a ser el diseño de esa casa, ¿verdad? Luego pensamos en qué materiales vamos nosotros a utilizar para construir esa casa. Y al final, muchas veces nosotros venimos y hasta trabajamos horas extras para tener más dinero para ir construyendo la casa. Y cuando ya tenemos la casa, al tiempo seguimos construyendo, porque uno empieza a hacerle remodelaciones, porque esto, porque lo otro, porque aquello, y que si la casa era solo la casa pero no tenía jardín, uno ya quiere sembrar una plantita, ponerle una maceta. La cuestión es que nosotros vamos invirtiendo tiempo, vamos invirtiendo esfuerzo, vamos invirtiendo dinero, vamos invirtiendo un montón para poder construir la casa que todos deseamos. Ahora bien, la casa en sí es el lugar donde habitamos, es el lugar físico, solamente es una estructura, un edificio con ciertos requisitos para ser habitado, pero por diferentes razones, conforme pasa el tiempo, muchas veces la casa se mantiene vacía. Amén. Porque resulta que tanto esfuerzo en construir la casa y nos seguimos esforzando para mantener la casa, pero se nos olvida que lo que tenemos en realidad que construir es un hogar. Amén. Es un hogar, es muy diferente. Entonces, es muy triste encontrar casas que tienen todo lo material, pero carecen de calor de hogar. Hay casas que cuando se entran pueden ser muy bonitas, aunque sean pequeñas, aunque sean grandes, tal vez son bonitas, pero muchas veces al entrar a esas casas se siente un gran vacío. Se siente un gran vacío, como que hace falta algo en ese lugar. Ahora, aquí hay algo. Son lugares en donde muchas veces viven personas que no conviven. ¿Ves? Viven personas que no conviven. Todo el día, todos trabajando, llega la noche, cada quien en sus habitaciones y no conviven.
no tienen un tiempo de convivencia. Yo también anotaba acá matrimonios que muchas veces ni siquiera se toleran. Fíjese que uno de pastor, conforme va pasando el tiempo y va platicando con diferentes personas, yo me he topado con personas que dicen: ay, yo quisiera pasar trabajando hasta en la noche, es que llegar a la casa, santo Dios, digo yo, ¿verdad? Entonces viene a ser para muchas personas como un pesar. Ahí viven hijos que no saben qué es muchas veces el respeto, muchas veces tampoco han sentido el amor de sus padres, porque dentro de casa hay veces viven personas que por la manera en que fueron criados no son expresivos. ¿Les suena? Jamás se dicen un te amo. Ay, qué cursi, pastora, eso de te amo, pastora. No, nunca se apapacha. No tienen tiempo de apapacharse. Los muchachos, los jóvenes, las señoritas llegan a una edad que como que se vuelven gatos ariscos, ¿verdad? Que cuando sus papás se les quieren acercar para acariciarlos, ay no mamá, ay no mamá, mucho calor. Pero esa niña, cuando el chico que le gusta se le acerca, ay, ella hasta quiere recostar su cabeza. Ahí sí no hay calor, ahí hay frío, ahí sí está bien. Pero cuando son los papás que quieren muchas veces dar una muestra de amor, ahí se sienten así como: ay, tan melosa que es mi mami, ¿verdad? Ay, mi papi, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, qué triste es tener solo casa y no tener un hogar. Ahora, estamos viviendo en una generación que no entiende la diferencia entre tener casa y tener hogar, porque casi nunca pensamos en esa diferencia. Y parece algo tan sin importancia el poder escudriñar la diferencia entre casa y hogar. Pero ¿sabe algo? Las consecuencias de no saber qué es más importante, si la casa o el hogar, y cuál es la estructura no solo de una casa sino de un hogar, está trayendo consecuencias nefastas a la sociedad. Cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me hacía entender esto. Me decía: muchos ya no viven calor de hogar y se han perdido los valores, porque los valores se enseñan en el hogar. ¿Sí o no? Yo recuerdo que mi mamá me enseñó: cuando venga alguien a visitar a la casa, usted sale, usted saluda y ve, desaparece mi hijita. Usted no aparece por aquí porque no le importa lo que yo voy a hablar con ellos. Es plática de adultos. A usted se lo enseñaron, porque a mí sí. Y ahí de mí sí me daban ganas de ir a traer un vaso con agua y pasar por ahí. Ay, se iba a la visita, y para qué le cuento, hermano, ¿verdad? Pero yo tenía que salir y muy amablemente saludar a la visita. ¿Por qué? Porque esos son valores que se enseñan. ¿En dónde? ¿En dónde? Dígame, ¿en dónde? En el hogar. Ahí es el lugar donde se enseñan los valores. ¿Y qué son los valores? Dice que los valores son aquellos aspectos positivos, para quienes se anotan. Ahí van varias, Valeria, ahí va, bueno, son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo, con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. O sea, sí son importantes, porque son aspectos positivos que nos permiten convivir con las demás personas de una manera justa, de una manera correcta,
de una manera en la cual hay ciertos límites de respeto que yo no tengo que sobrepasarme al convivir con mis semejantes. ¿Y dónde se enseña eso? ¿En dónde? ¿Y ya se dio cuenta cómo estamos ahora, cómo está la sociedad? Yo recuerdo también que mi mamá me enseñó a respetar a las personas adultas, al anciano. Cuando yo era pequeña, una persona anciana se le respetaba y se le valoraba. Y hasta uno sentía, hermano Manuel Moscoso no me dejará mentir porque hemos platicado esas épocas con hermano Memito, casi somos de la misma edad, pero se recuerda que uno hasta le gustaba escuchar lo que los adultos contaban. Y hay varios de mi más o menos edad que hacen así, y nos gustaba escucharlos porque tenían unas enseñanzas sabias en sus pláticas. Ahora no, ahora, ay, esa vieja, ay, ese viejo. Peor si aquel anciano se pone a hablar, que hable solo porque nadie lo va a oír. Porque la nueva, no toda la generación de ahorita, pero muchos jóvenes de ahorita no escuchan ni a sus tatas. ¿Por qué? Ay, Dios mío, cuando yo era pequeña, en la mesa nosotros nos reuníamos a comer nuestros sagrados alimentos y tenía que haber respeto en la mesa. Ahora no, en la mesa está el celular. Si es que algún día nos reunimos en la mesa y hay tiempo en familia, entonces Dios es sabio, me fue llevando en esta enseñanza. Para mí ha sido de mucha bendición meditar en esto, porque hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que poner atención y ponerlas en práctica. No podemos negar que nuestra sociedad está colapsando por la carencia de valores. No se están enseñando valores ni morales, ni humanos, mucho menos espirituales. Pero el caos es que nosotros, la iglesia, caminemos de la misma manera en que el mundo está caminando. La palabra profetiza que en los últimos tiempos correrán de aquí para allá. Y es cierto. En muchos años atrás, el hombre salía a trabajar, sonaba el pito de las 4, dijo, de la tarde, ¿verdad? Aquí se sonaba la hora y ya iban todos los trabajadores, pero ya la señora había estado con los muchachos en casa porque ella no tenía que trabajar y estaba esperando al esposo con cafecito caliente, una torta, un pan, hasta ahora pues lamentablemente casi en todas las familias trabajan los dos, pero eso no quiere decir que la Biblia miente. La Biblia dice, hay tiempo para cada cosa. Más recio, hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo para cada cosa. ¿Sabe por qué hay tanto conflicto hoy en los matrimonios? Porque cuando en realidad se sientan a hablar, es porque van a discutir de algo que no le gustó. Para eso toman el tiempo. Ahí sí hay tiempo para discutir aquello que no me gustó. Pero ¿por qué no tomar un tiempo de calidad para poder hablar las cosas que edifican el matrimonio, sobre todo fundamentadas en la palabra de Dios? Entonces, hermanos, tenemos que cambiar. La semana pasada creo que fue, a mí me contaban de una noticia que estremeció especialmente el área de Villanueva. La noticia dice que hubo un joven que asesinó a su mamá. Y cuando a mí me lo dijeron, yo me asusté. Y entonces viene y dice, y todavía me añaden esto, y cuando la policía llega por el muchacho, él está con una cara de indiferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces crecemos en casa, pero no crecemos en el hogar, que es muy, pero muy diferente. Ahora, es momento de detenernos y de meditar
¿cuál es el fundamento de un hogar? ¿Cuál es la estructura de un hogar? Porque es fácil pensar en el fundamento de una casa y en la estructura de una casa. Y a mí se me venía porque hermano Carlitos estuvo hace unos meses atrás construyendo ahí en casa, y yo me acuerdo que él venía y hacía unas columnas con hierro, iba haciendo una armazón, luego le ponía alrededor madera, ¿verdad, hermano Carlitos? Y eso hacía como un hoyo para fundir, y luego hacía una mezcla de cemento con arena y de repente una columna de una casa. Pero eso me llevó a pensar que de la misma manera nuestro hogar tiene fundamento y tiene estructura, solo que espiritual. Y Dios nos va a hablar el día de hoy como me habló a mí. Y cuando yo empecé a pensar en el fundamento y la estructura de todo un hogar, yo dije, voy a predicar A, B, C. Me puse a pensar y el Señor me dijo, nada de A, B, C, usted va a predicar lo que yo diga. Así es que vamos con lo que Dios colocó en mi corazón. Deuteronomio 6 del 5 al 9. Y yo voy a pedir que si está en usted declarar la palabra en voz alta, lo haga conmigo. Amén. Dice así la palabra de Dios: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Poderosa palabra de Dios. Dios no se equivoca. Poderosa palabra de Dios. Cuando yo leía esta palabra, yo decía, qué maravilloso es Dios. Porque Él está diciendo, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Piense. ¿Está repitiendo la palabra a sus hijos, padres y madres que están en este lugar? ¿Le estamos hablando a nuestros hijos la palabra de Dios? Entonces, ¿tenemos casa o tenemos hogar? ¿Qué es lo que tenemos? Ahora, para que un hogar permanezca firme, el primer y más grande mandamiento es, dígalo, ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted ha fundamentado su matrimonio en la roca que es Cristo Jesús, no se preocupe. Dios tiene control de todo lo demás. Ese es el primer fundamento de un hogar cristiano. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo el día de hoy pregunto, ¿ama usted a Dios con todo su corazón? Todos creo que contestaríamos, o la mayoría contestaríamos amén. Yo lo amo, yo amo a Dios. Pero algo que define si amamos a Dios como la palabra del Señor nos lo está mandando es el orden de prioridades
en que tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestra casa. ¿Cuál es el orden de prioridades en su hogar, en su casa, en mi casa? Eso define si yo amo a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y entonces el Señor me llevó a pensar en algo tan de esta época. De esta época me dijo: diles que hagan la prueba cuando lleguen a su casa y se pongan a meditar. Cuando abren el celular y buscan en las redes, me dijo, ¿qué es lo primero que les sale? Esa es su prioridad. Usted sabe que yo pues después me enteré que según lo que usted más busque en su teléfono, es lo primero que le va a estar saliendo cuando usted lo abre. No sabía, pastor. Yo no sé ni de qué me está hablando, pastora. Por Dios, ¿qué es eso? Y me dijo el Señor, tan sencillo como eso, como mucho más. Pero el Señor es práctico. El Señor es práctico. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos a la luz de un nuevo día, ¿qué es lo primero que hacemos? No, usted no me diga, no, pastora, yo mire, solo abro los ojos y así, mire, me doy vuelta y ¡ping! Caigo de rodillas, pastora. Yo ya estoy orando, pastora, por Dios. No, es algo entre usted y Dios. Amén. Son solo preguntas que nosotros tenemos que darnos la respuesta. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo último que nosotros hacemos antes de acostarnos? Ay, pastora, por Dios, ni me diga, pastora. De nuevo, de rodillas, pastora, le oro al Señor. ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué estamos inundando el ambiente de nuestro hogar? Pastor David, de ahí depende si Dios es nuestra prioridad. ¿De qué estamos inundando la atmósfera de nuestra casa, de nuestro hogar? Piense, meditemos delante del Señor, porque a mí el Señor me llevó a meditar en esto, hermanos amados. Y me dijo el Señor, de eso, de cosas tan prácticas como esas, se define la respuesta si en realidad me amas a mí más que a los demás. Porque a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Amamos a Dios en realidad con todo nuestro corazón? ¿En realidad es Dios el fundamento de nuestro hogar y de nuestra casa? Nosotros lo sabemos. Fíjese, hermano, que me llamó mucho la atención porque hay una hermana que asiste aquí a la iglesia que a mí me llama la atención su testimonio. Lleva años de estar acá y es una persona muy activa en el ministerio. Cuando ella vino con toda su familia. Sus hijos eran muy chiquitos, crecieron en este lugar. Pasan los años y esta mujer enviuda, y cuando ella queda viuda al tiempo, ya sus hijos son grandes y salen a la capital a estudiar. Y cuando se van y ella ya se queda sola en casa, sus hijos casi le suplican y le dicen: te venís con nosotros, a vivir con nosotros, porque ¿qué te vas a quedar haciendo en Morales? ¿Y sabe qué dijo esta hermana? No, mis hijos, yo ya les enseñé a ustedes el fundamento de la palabra de Dios, ya les prediqué. Mi lugar es Morales. ¿Saben por qué? Porque a mí Dios no me ha dicho que deje mi casa, la casa de Dios donde Él me fundamentó. Dije yo, ¿de veras tan así el amor? No me voy, pastora, no me voy, porque a mí Dios no me ha dicho que me vaya. Y si Dios me colocó en este lugar, aquí he florecido, y mientras yo permanezca donde Dios me colocó, Dios va a cuidar de los míos. Y Dios ha sido más que fiel con esta mujer. Entonces, no digamos que Dios es nuestro lugar simplemente por decirlo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Dios es el primer lugar en nuestra vida, siempre y cuando Dios no quiera colocar sus planes sobre los míos. Cuando Dios decide colocar sus planes sobre los míos, ahí es donde yo voy a demostrar si Él en realidad es el fundamento de mi vida y de mi hogar. ¿Amén? Porque esta mujer bien pudo haber corrido atrás de los hijos,
pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es el fundamento de su vida. Hermanos amados, en toda decisión que tomemos, tomemos en cuenta a Dios. No tomemos decisiones a la ligera. No dejemos a Dios de último para pegar el grito el día de mañana, porque nos fue mal. Hubo una cita que dio el pastor, la de caminos torcidos, pastor. A mí me impactó. No sé si quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí, dice, ¿verdad? Y dice que sus caminos van a ser torcidos. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú pones tu mano en el arado, si tú pones primero a Dios en todo lo que haces, pero de repente empiezas a ver para atrás, todo lo demás que hagas al final va a ser torcido delante de sus ojos. No va a ser algo correcto. Posiblemente creamos que todo nos está saliendo tan bien, pero en lo temporal. Lo importante es entender que usted y yo no somos temporales, somos eternos. Y nuestra manera de caminar y nuestra manera de conducirnos tiene que ser recta, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, algo que es importante es, ya dijimos que el cimiento de un hogar tiene que ser amar a Dios. ¿Cuál es el cimiento de un hogar? Amar a Dios. Hablemos de la estructura de un hogar. En la estructura de un hogar, algo que es importante es la obediencia. ¿Qué es importante? La obediencia, el someternos en el orden de Dios a las autoridades colocadas en una familia, vivir de acuerdo al rol que nos toca desempeñar en el hogar. Entonces, si el fundamento es Dios, parte de la estructura es la obediencia. ¿Y a quién en primer lugar? A Él, porque dice el versículo 6, léalo otra vez conmigo: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Comprometerte. Ahora mucha gente no le gusta el compromiso. No le gusta el compromiso. Es que hace años se movía la humanidad de una manera tan diferente. No, es que los jóvenes, el muchacho llegaba a pedir a la muchacha y tenía que demostrar a qué se dedicaba, a ver de qué iba a tener, de qué iba a darle de comer a la muchacha. Y cuando se hacía la fiesta se llevaban dotes, amén, regalos para demostrar. Ahora no, el muchacho se levanta a las 11 de la mañana, ni siquiera está pensando en matrimonio porque no quiere compromiso. Y entonces le dice a la jovencita: te amo, mi amor, yo ya no puedo vivir sin ti, mi vida. Nos vamos a probar a ver cómo nos va. Sí, a reventarse la cara. Amén. ¿Por qué? Porque ya no quieren compromiso. Pero el Señor habla de compromiso. Dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Amén. Si tú te comprometes a cumplir con lo que yo te estoy enseñando el día de hoy, ten por seguro que va a haber bendición. Eso está diciendo el Señor. Porque cuando nos vamos a Deuteronomio 6:2 dice: tú, tus hijos, no los escucho, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, ¿qué? Disfrutarás de una larga vida. ¿Se goza? Yo me gozo con lo que dice la palabra del Señor. Enséñales. Y para poder instruir y para poder enseñar necesitamos invertir tiempo, Iris. Tiempo.
tiempo. Ay, si usted supiera, yo llego matado del trabajo, yo no quiero saber nada de los patojos, ni verlos quiero. Ojalá la mujer ya les haya dado de comer y los tenga durmiendo porque me atormentan. No, hermano, entonces no se vaya a quejar el día de mañana si no les da tiempo. ¿Para qué? Para instruirlos, dice la palabra del Señor. Muchas veces se llora como mamá, como papá, el patojo está rebelde, el muchacho esto, la niña lo otro, pero usted como padre está invirtiendo tiempo en instruir a sus hijos, porque nadie nacemos sabidos de la vida, lo vamos aprendiendo en el camino, y qué mejor que sea ¿en dónde? En el hogar. Y el versículo 13 dice: teme al Señor tu Dios, ¿y qué dice? Sírvele a Él. ¿Le está sirviendo usted a Cristo? ¿Le está sirviendo usted a Dios? Porque el Señor lo está diciendo. Entonces, el primer fundamento del hogar tiene que ser establecer un altar donde Dios sea el centro. Hoy yo me levanté con un anhelo, bueno, toda la semana he estado con ese anhelo en mi corazón, pero hoy me levanté con ese anhelo en mi corazón. Pues ahora somos vecinos con los pastores Torres Olavarruet, son mis vecinos, les cuento, amén, son mis vecinos. Entonces, yo me levanté con un deseo genuino en mi corazón, pero solo era un deseo. Y yo dije, pues es un deseo nada más que tengo, pero no llevé a cabo, no hice nada para que se hiciera realidad. Y lo que yo anhelaba era que, así como antes de que mi hija se casara, que Iria ya estuviera fuera de casa, nosotros hacíamos nuestras reuniones con mis hijas. ¿Se acuerdan del altar familiar? Hay algunos que todavía siguen haciendo el altar familiar, amén, otros no. Entonces Dios nos está recordando el altar familiar, y yo anhelé hoy el que pudiéramos reunirnos, no solo nosotros con mi esposo o ellos en su casa, sino todos. ¿Y saben qué? Aparece de repente mi hija y ya no sabía mi deseo, y de repente aparece mi yerno a visitarnos, porque como vivimos tan lejos, va a visitarnos, y empezamos a platicar, y que le tiro una pregunta al pastor y que me empieza a hablar. Y cuando sentimos, nosotros estábamos en nuestro altar familiar, ¿sí o no? De mucha edificación para nosotros como familia. Mis amados que están esta tarde, mis hermanos amados, hagamos en nuestra casa un altar familiar. Dejemos de andar solo corriendo por las cosas materiales. Las cosas materiales se quedan de un momento a otro, se quedan y nosotros nos vamos. Y también sucede con la familia, pero qué rico es, así como yo lo viví. En realidad mis papás ya se fueron, pero compartí tanto con ellos del altar familiar. Mis hijas me hablan todavía: cuando te ibas a Estados Unidos, mami, nosotros nos poníamos con nuestros abuelitos, me cuentan ellas, ¿verdad? Y cantábamos con la abuelita. Mi mamá tenía un don muy especial, ella era contadora de cuentos. Ella contaba, armaba cuentos de las frutas, pero siempre con un sentir cristiano. Entonces ella sí les enseñaba a mis hijas, y eso les quedó grabado en la mente y el corazón a mis hijos. Padres, madres, hijos que están acá, si sus papás no toman la iniciativa, tómenla ustedes, pero hagamos en nuestra casa un altar para Dios. Bueno, 4 al menos. Hagamos en nuestra casa un altar para Dios. Amén, amén, hermanos amados. Ahora, solamente así podremos cumplir con el segundo mandamiento, Mateo 22:39. Y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, nos es tan fácil amar a los demás.
Amén. Nos es tan fácil amar a los demás, hermanos. Y ¿saben algo? Los miembros de tu familia son tu prójimo. Es el prójimo más cercano que nosotros tenemos. Porque si no, nosotros nos vamos a encontrar sirviendo a todos los demás, orando por todos los demás, cuidando de todos los demás y los de nuestra casa y los de nuestro hogar. ¿Qué pasó si el prójimo inicia en mi casa? Amén, inicia en mi casa. Entonces, fíjese que del amor, si se da cuenta en las dos citas, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Del amor se desprende la estructura que sostiene nuestro hogar. Todo lo que nosotros hagamos en beneficio de nuestro hogar viene como consecuencia del genuino amor, del único amor verdadero que es Cristo. Dios es amor. No estoy hablando de ese amor sentimental, estoy hablando del amor de Dios, del amor que todo lo puede, del amor que todo lo espera, que todo lo sufre. De ese amor estoy hablando yo, del amor verdadero. Entonces, cuando yo leía esto, me puse a pensar, ¿cuáles son esas estructuras, Señor? Así como miraba hermano Carlitos con las varillas de hierro y todo eso, ¿cuáles son, Señor? ¿Cómo vamos a ir armando nuestro hogar? Y él en primer lugar me decía, con la fidelidad. Diga fidelidad. Fidelidad. Diga fidelidad. Fidelidad, fidelidad. Caballeros casados, sean fieles. Yo dije, fue el rapto, dije. Fue el rapto, dije. Así de suavemente. Lo voy a volver a preguntar, le voy a dar el segundo chance. Caballeros casados, sean fieles. No, hombre, ahora está así. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. La fidelidad. La fidelidad viene a ser una columna en el matrimonio. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad habla de no defraudar la confianza depositada en nosotros. No defraudemos la confianza que depositaron en nosotros los miembros de mi familia. Y esto habla del matrimonio, pero también habla de los hijos, porque hay hijos que cuando ya están jovencitos defraudan, son infieles con sus padres cuando no obedecen lo que sus padres les han enseñado. Pero empecemos con el matrimonio. Es que es necesario, ¿sabe por qué? Porque la infidelidad socava la estructura del hogar y es sumamente difícil de superar. La infidelidad. ¿Quiere usted quitar la paz del matrimonio? Sea infiel. ¿Quiere usted abrir la puerta a los demonios a su casa? Sea infiel. Qué fuerte se oye, pero es que así es. Cuando un miembro de un hogar es infiel, y sobre todo en la pareja, en el matrimonio, cuando el infiel o la infiel entra a la casa, llega acompañada de un montón de demonios y los entra a su casa y por ende contamina ese lugar sagrado donde están sus hijos. Lastiman el alma, lastiman el corazón. No es posible decir amo a mis hijos siéndole infiel a su esposo o a su esposa. Mentiras. No es cierto. Vaya, al menos diga ouch. Sí, hermanos. Hablemos de algo más porque ya se puso muy serio y está mero trompudo, no quiero otra aquí. Bajémosle pues. Algo importante en la estructura del matrimonio es el respeto, que va de la mano de la fidelidad.
Es que eso es como esas estructuras que hacía hermano Carlitos. Una cosa va amarrando la otra, solo que espiritualmente. Porque el respeto es reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás. Y muchas veces nosotros como padres respetamos a los de afuera y hay veces irrespetamos a nuestros hijos. Tal vez el niño, muy contento con su dibujito que hizo en el colegio, llega: mami, mira lo que hice en el colegio. Ay, quítate, estoy ahorita ocupada en la cocina, quítate. ¿Usted cree que si yo le llego a hablar a esa señora en ese momento que está en la cocina me va a echar? Pastora, pase adelante, bienvenida, aunque se le quemen las tortillas, porque yo soy la pastora. Pero hay veces no respetamos de la misma manera a los hijos. Entonces, y el Señor me llevaba a esta cita y al inicio le dije: pero Señor, ¿por qué? Esta no le va a aparecer ahí, porque el Señor me la dio después. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes. ¿A quiénes? Nadie tenga un concepto de sí mismo, de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y entonces el Señor vino y le dije yo: pero si es que eso habla de mí, no habla de ellos. Y me dijo: es que según como tú te veas y te valores a través de mis ojos, de la misma manera vas a valorar a tu familia a través de mis ojos, me dijo el Señor. Porque entonces vamos a darnos cuenta que esas pequeñas criaturitas bulliciosas que están en mi casa, que son mis hijos, no solo son mis hijos, posiblemente sea un profeta al que yo esté criando. Posiblemente sea un apóstol, un evangelista, un predicador, una persona usada con los dones de sanidad, de hacer milagros, o yo no sé a quién más yo esté criando, pero como yo lo voy a ver según los ojos y el corazón de Dios, yo voy a respetar a mis hijos y de la misma manera yo voy a respetar a mi esposo. Hay mujeres que dicen: es que ese borracho no cambia. Pues si usted ya le puso de nombre borracho, ¿cómo quiere que cambie si es lo que está declarando? Pero si usted dice: pero ese hombre que viene ahí, el hombre de Dios, y aunque lo mire borracho, declare las cosas que no son como si fueran. Porque si usted sigue declarando que él es un hombre de Dios, Dios va a transformar esa vida. Dios va a transformar esa vida. ¿Quiere darle una ofrenda de palmas al Señor? Algo más que ve en la estructura de un hogar es la paciencia. Mire, solo dije paciencia y uno de los caballeros hizo así, mire. Como quien dice: ay, si supiera, pastora, la paciencia que le tengo a esa señora yo. Gloria a Dios. Amén. La paciencia, hermanos, es parte de la estructura de un hogar. Hermanos, el tenernos paciencia unos a otros, los padres hacia sus hijos como los hijos hacia los padres, en el matrimonio, en la pareja, tenernos paciencia. Nosotras las mujeres tenemos que aprender cuando nos casamos que no fuimos diseñadas de la misma manera que fue diseñado nuestro esposo. El hombre solo hace una cosa y se enfoca en ella. La mujer hace 1000 cosas a la vez. Y hay veces, si no tenemos paciencia, cuando le decimos: amor, vaya a traer aquella cosa que está allá arriba, y el amor así ve: ¿qué cosa? Ya le dije, vaya a traerlo. Paciencia, porque eso si no se vuelve una guerra. Amén. Tengámonos paciencia. El apoyo mutuo, que tiene que ver con servicio. Con servicio. Es parte de la estructura. Ojalá lo fuera anotando, y si no, yo voy a mandar el link para que vuelva a estudiar esto. Dice Éxodo 23, del 25 al 26.
quiero escucharlos. Mas a Jehová, vuestro Dios, ¿qué? Serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y escuche esto, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. El servir a Dios con todo nuestro corazón trae esta promesa añadida. Amén. Cuando usted sirve a Dios, hermano, usted está activando esta promesa de la palabra del Señor. Y yo quiero que haga algo, iglesia. Levante sus manitos al cielo, las dos. Yo voy a soltar esta palabra sobre su vida, sobre su alma, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre su tierra, sobre su trabajo, sobre todo lo que sus manos toquen. Dice la palabra, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y usted dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Quién lo cree? No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Gloria a Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús. Algo más en la estructura y voy terminando. Dice, la empatía. ¿La pata de quién? La empatía. Aleluya, la empatía. ¿Qué es empatía? Sentimiento de identificación con algo o con alguien. Muchas veces no hay empatía en los hogares, en los matrimonios, y sobre todo en este tiempo la empatía en el hogar se está terminando. La empatía es cuando yo me identifico con lo que está sintiendo mi esposo, con lo que está sintiendo mi hija o mi yerno. Hubieron unos días, hace unos meses atrás, que yo empecé a ver a mi yerno un poco calladito, y yo empecé a sentir que algo le pasaba. Y entonces mi hija también fue lectora del corazón, y ¿sabe qué era lo que necesitaba mi yerno? Estar un tiempo con su familia es de Shela. Y su esposa, que es sabia, me dijo, ¿sabes qué, mami? Yo voy a provocar que David pueda estar con sus papás por un tiempo. Yo creo que le hace falta. Eso es empatía. Cuando nosotros, porque eso se puede convertir en un problema en el matrimonio. Una esposa o un esposo puede venir y decir, ¿y esta por qué está trompuda, pues? ¿Qué le pasa, pues? Qué mujer tan amargada, por Dios. Porque no hay empatía. Ya no se lee el corazón de la otra persona. Pero cuando hay empatía, aún sin preguntar qué le pasa, yo doblo mis rodillas para que Dios obre en el ser que yo estoy viendo. Hay veces es con los hijos. Hay veces la manera de reaccionar de los jovencitos o las señoritas tal vez no es la correcta. Y ya va el grito, y ya van las palabras ásperas que golpean. Pero padre y madre, ¿ya leíste su corazón si es algo lo que le está pasando? Tal vez alguna dificultad en el colegio, en la escuela, qué sé yo, algo, problemas con el novio o la novia. Podría ser, no sé, pero si nosotros somos empáticos en la familia, entonces, hermanos amados, va a haber calor de hogar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la confianza cuando algo nos sucede de ir con alguien de mi familia y poderle decir, ora por mí, me está pasando esto. Pero hoy muchos andan vagando solos aún dentro de casa, porque como hay indiferencia en lugar de empatía. Para todo esto se necesita amor. Se necesita amor para que todo esto suceda.
y los componentes, porque son tantos. Termino con estos 3: la honra, la obediencia y la disciplina. Son componentes que se tienen que practicar en el hogar para que se pueda sentir ese calorcito. Dice Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice, leámoslo: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y como yo estoy predicando y estoy leyendo y los estoy viendo desde aquí, cuando dije padres, no provoquen, uno de los jóvenes de aquí hizo así, ¿ve? Como quien dice, que le dé duro, que entienda mi mamá, dijo ese plano, ¿ah? Entonces desde aquí le eché el ojo yo. Para todos hay instrucción en la palabra del Señor. También dice, mire cómo la Biblia es la enciclopedia que nos puede enseñar a tener familias sólidas, hogares firmes que no se muevan por nada. Efesios 5, 22, 25 dice: las casadas, ¿cuántas casadas? Levante la mano la que está casada. Ahí está. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dije sujetas, no lo voy a agarrar solo lo último. ¿Ah? ¿Alguien entendió? No, sujetas, amén, a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué dice? Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso dice la Biblia. Aquí no estamos hablando de liberación femenina, mamita, porque si usted se va por la liberación femenina, destruyó su matrimonio y se quedó sola, amén, porque no va a haber esposo que la aguante. Pero si nosotras nos movemos según lo que dice la palabra del Señor, en casa, en el hogar, entonces vamos a tener matrimonios sólidos. Ahora, ya los maridos se ríen y se ríen, pero la Biblia dice en el 25, maridos, así es la palabra de Dios, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el amor de los maridos por las esposas es hasta la muerte, como Cristo murió por la iglesia. Amén. Esta es la estructura que nosotros tenemos que practicar en el hogar o construir para hacer de nuestra casa un hogar seguro, un ambiente seguro. No hay nada más lindo que pasar todo un día de trabajo tal vez afuera. Pueden haber problemas, pueden haber conflictos, pero tener la alegría, la ilusión de llegar a mi hogar, no solo a la casa, de llegar a los míos, de saber que tengo un refugio donde me aman tal como yo soy. Eso es maravilloso. Ahora, aquí hay algo. Amemos a nuestra familia, porque no sabemos cuándo será nuestro último día junto a ellos. Lo pensé mucho para decirlo. Yo le decía, Señor, lo digo, es fuerte. Yo lo viví. No sabemos, hermanos. Nosotros muchas veces creemos que vamos a tener la familia como es ahorita por no sé cuántos años y no van a haber cambios. Pero déjeme decirle que sí hay cambios muchas veces. Yo los viví y eso es serio. Esta es una dura realidad. Hermana Vilma, puede venir, por favor. Yo sé que Dios está aquí.
Y yo sé que Dios le ha hablado a una iglesia de entendidos. Y yo sé que Dios le ha hablado aún a esas personas que están viendo a través de estas cámaras. Dios puso en mi corazón y hablé con ella y le dije: mamita, no sé por qué. Todavía cuando estudiaba este tema yo le decía: Señor, solo tú sabes por qué quieres que… También iba a ser hermana Ligia, no pudo venir a tiempo, pero hermana Vilma, compártanos sobre este tema, qué es lo que Dios ha estado hablando a su corazón. Dios les bendiga, iglesia. La verdad que la palabra del Señor habla a tiempo, como también lo puede hacer fuera de tiempo, pero glorifiquemos a Dios porque Él nos instruye a través de ella, ¿verdad? Y nos habla a tiempo. Yo glorifico a Dios porque Dios me bendijo con un hogar no perfecto, pero sí un hogar donde el centro siempre fue Dios y siempre es Dios. Tuve la dicha de poder compartir con mi esposo durante 22 años de casados. A Dios le plació llevárselo a su presencia el año pasado. Justo se acaban de cumplir 10 meses de su partida. Y lo que decía la pastora es muy cierto. Uno nunca sabe en qué momento la vida le va a cambiar de un momento a otro. Ese día Dios nos dio la oportunidad, como muchas veces siempre tratamos de que tuviéramos tiempo de calidad en familia. A pesar que durante la semana él en su trabajo, yo en mi trabajo, mi hija ya en sus negocios, en sus asuntos, pero siempre tratábamos de tener momentos de calidad y compartirlos en familia. Y hasta en eso Dios fue fiel, porque el día que él murió fue un día domingo como hoy. Durante todo el día tuvimos un tiempo de calidad como familia, nosotros tres en casa, no salimos. Como cosa rara, le voy a decir así, ni siquiera mi hija tuvo planes ese fin de semana. Coincidimos todos en casa y pudimos estar juntos hasta el último momento. Hasta el momento de que era la hora de acercarnos a la iglesia. Estábamos ya disponiéndonos a poder alistarnos para venir a la casa de Dios. Cuando a Dios lo llamó a su presencia, le plació llamarlo a su presencia un día domingo, a eso de las 4:30 de la tarde. Ese día, 1 de octubre del año 2023, el año pasado, mi vida cambió totalmente. La vida de mi hija cambió totalmente. Pero Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y yo solamente he pasado a este lugar para concientizarlos, hermanos, esposos, esposas, hijos que están en este lugar. No pierdan, no desperdicien el tiempo de compartir en familia, porque nunca saben cuándo será el último momento. No lo desperdicien, compartan tiempo de calidad, que ese tiempo marque la vida de sus hijos para siempre. Nosotros como esposos, durante mucho tiempo y casi inmediato a poder casarnos, tomamos la decisión juntos de que el fundamento de nuestro hogar fuera Cristo. Y para la gloria del Señor, durante esos 22 años que estuvimos casados, podría decirle que a los 22 años teníamos de estar acá en la iglesia. Aquí fue donde nos convertimos a Cristo, aquí nació mi hija. Yo tengo lo que mi hija tiene de edad de estar en la iglesia y me permitió compartir todo ese tiempo con mi esposo. Así es que yo les insto, de igual forma a los hijos, no desperdicien el tiempo de compartir con sus padres. No sabemos cuándo será el último tiempo que los tendremos, porque la vida nos puede cambiar de un momento a otro. Y que esa estructura de la que habla la palabra en esta tarde, yo he estado allá y he estado escuchando toda la prédica, definitivamente es lo mejor. Si uno de esos eslabones falla y falta, todo se acaba en una familia. Se rompe el vínculo perfecto que lo une Cristo, se rompe y nada vuelve a ser igual. Pero fiel es Dios,
fiel es Dios para darnos la oportunidad de proceder a un arrepentimiento y volver al camino de Él. No es tarde, no es tarde. Toda vez tengamos vida, tenemos oportunidad y no la desperdiciemos. Bendigo su vida y glorifico a Dios, como les repito, de haberme permitido estar en un hogar y tener un hogar fundamentado en Cristo, que fue de mucha bendición para nuestra familia. Y si en algún momento nuestro hogar, nuestro matrimonio fue de bendición para alguno de ustedes, con eso me doy más que complacida. Dios les bendiga y a seguir adelante. Gracias. Gloria a Dios, dele bien una ofrenda de palmas al Señor. Creo que esto resume todo lo que Dios nos está hablando, pero quiero leer el Salmo 91:2 de nuevo. Dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Posiblemente haya alguien en medio de nosotros que diga: sí, pero en mi casa solo yo estoy en Cristo. Sí, pero poniendo yo, si no estuviera casada y tuviera hijos, yo me hubiera quedado sin, yo no tengo hermanos ni hermana, y cuando murió papá y mamá tal vez me hubiera quedado sola. Y tal vez usted se sienta así, pero hoy el Señor le está diciendo que Él es el verdadero hogar. Y yo decía: pero ¿por qué? Dime, Señor, algo más. Y yo busqué el concepto de hogar desde el punto de vista bíblico y encontré que dice que es el espacio donde se genera fuego de manera voluntaria. Así dice, donde se genera fuego de manera voluntaria. Y eso a mí me habla de una fogata, de una familia alrededor del fuego. Y ese fuego y esa luz es Cristo Jesús. Amén. No desperdiciemos el tiempo corriendo por las cosas materiales y dejando a un lado el poder estar alrededor de aquel que nos está diciendo: yo soy el verdadero hogar. ¿Saben por qué? Porque al final de la vida vamos a regresar de donde salimos, de Él. Allá Él dijo: me voy pues a preparar. ¿Qué dijo? A preparar morada. Jesús nos está preparando una morada. Y la meta es que cada uno de nosotros y los miembros de nuestra familia, cuando regresemos, podamos ir a disfrutar allá con el Rey de Reyes y con el Señor de señores. Póngase en pie. Póngase en pie.